Este es un Buick Grand National de 1987 y es uno de los coches más geniales de los años 80. Se basaba en el aburrido Buick Regal que se vendió desde el 78 hasta el 87, pero este no era un Regal. Era un verdadero coche de alto rendimiento y un coche de desempeño sutil que no te dabas cuenta de lo rápido que era hasta que te enamoraba. Y hoy lo voy a reseñar. Primero un poco de información general sobre el Grand National. He pedido prestado este de un espectador aquí en California. Como mencioné, el Grand National se basaba en el Regal común y corriente que salió en el 78. El Regal estaba disponible como coupé o sedán. El Grand National salió en 1982, pero la versión original era en realidad solo un paquete de apariencia más que otra cosa. Pero con el tiempo le agregaron más rendimiento. El rendimiento venía de un motor V6 turboalimentado de 3,8 litros, que era un motor muy inusual cuando este coche era nuevo. Aunque los V6 turboalimentados son comunes ahora, realmente no lo eran en ese entonces. En el 84 el Grand National tenía 200 caballos, Buick aumentó eso a 235 para el 86 y luego agregaron otros 10 caballos para el momento del 87, alcanzando así los 245 caballos y un torque de 355 libras. Pero la mayoría de la gente piensa que esos números son incorrectos de todos modos y que el Grand National estaba subestimado en cuanto a caballos desde la fábrica porque el Corvette en ese entonces tenía 250 caballos y General Motors supuestamente tenía una directriz de que ningún coche de alto rendimiento podría tener más potencia que el Corvette. La mejor versión del Grand National fue sin duda el GNX, que era una versión de edición limitada y de alto rendimiento hecha solo para 1987. El GNX era una locura. Las revistas de la época encontraron que era más rápido en línea recta que el Lamborghini Countach. Piénsalo un momento, imagina que hoy en día hicieran una versión de alto rendimiento del Regal que sea más rápida que el Aventador. Era así de loco en ese entonces también. Este es solo el Grand National normal y no el GNX, pero casi nada aquí es normal. Porque este coche es simplemente un icono en el mundo automotriz, así que hoy te llevaré en un recorrido por él y te mostraré todos sus detalles y características de este Grand National. Luego lo sacaré a la carretera, lo conduciré y después le daremos una puntuación. Qué cerca tenemos los 50.000, ¿eh? Gracias por estar aquí una semana más viendo estos vídeos y ya sabes que si quieres ayudarme a crecer con el canal, puedes hacerlo suscribiéndote y dejándome un like, se agradece muchísimo. Voy a comenzar con los detalles y características del Grand National con una discusión sobre su logo. Una de mis cosas favoritas es este logo amarillo y rojo en forma de círculo que se transforma en una flecha y representando un turbocompresor, ya que este coche era turboalimentado, siendo genial y poco común en esta época. Algo que nunca me di cuenta sobre el logo del Grand National, que el dueño me contó, es que también estaba diseñado para representar un 6, porque este coche tiene un V6. Puedes ver que está dispuesto de manera que parece un 6 y un turbocompresor para significar Turbo 6. El logo aparece en varios lugares en el exterior, obviamente este emblema en el guardabarros es el más prominente. También aparecen las llantas, como puedes ver, en el centro y aparecería en el maletero en la parte trasera del coche, pero eso era todo. En realidad era bastante sutil en cuanto a insignias y era bastante discreto. En términos de actualizaciones de estilo respecto al Regal normal, también tenía estas pequeñas insignias en el capó que decía 3.8 SFI Turbo, lo que te daba una pista de que era algo diferente a un Regal normal y tenía llantas diferentes a las del Regal normal. Eran un poco más agresivas, con una apariencia más feroz acorde a su carácter deportivo. Y el Grand National también tenía un pequeño spoiler sutil en la tapa del maletero para hacerte saber de que era algo diferente. Aparte de eso, este coche se veía mucho como el Regal normal de Buick. Era un coche de rendimiento muy discreto que siempre me ha gustado, estaba oculto. Otra característica importante que distingue a los Grand National es el hecho de que todos eran negros. No tenías opción de color si querías uno de estos, y creo que el color negro combinado con las líneas cuadradas del Regal y las pequeñas modificaciones que le hicieron al Grand National le daba una especie de look sutil de muscle car que realmente adoro.
Un par de elementos interesantes en el exterior del Grand National que no están relacionados con sus mejoras respecto al Regal sería por un lado la tercera luz de freno adicional. A partir del modelo del 86, el gobierno exigió que todos los coches tuvieran 3 luces de freno, 2 en la parte trasera y una en el centro. La mayoría de los fabricantes la colocaron en la ventana trasera. Siempre es curioso ver cómo las compañías respondieron a esta exigencia cuando ya fabricaban coches sin 3 luces de freno. La añadieron como un detalle adicional. Se puede ver que la añadieron de forma improvisada, como diciendo, bueno, ya cumplimos con la normativa. Otro detalle exterior interesante de este coche son los espejos laterales. Mira lo pequeños que son, increíblemente pequeños. GM utilizó estos espejos en muchos vehículos de la época, y es impresionante verlos hoy en día. Nadie pondría un espejo lateral tan pequeño en un coche de este tamaño, pero la seguridad no era una prioridad importante para General Motors ni para nadie en los 80. Pasemos al interior y, claro, lo primero que tienes que hacer es abrir la puerta. Cuando la abres, puedes ver que en el umbral de la puerta dice Body by Fisher. No Grand National, no Buick, no General Motors, sino la compañía que fabricaba las carrocerías, que es quien tiene su logo ahí, lo cual ahora es impensable. Hoy en día, todos los fabricantes colocan su nombre y todo eso por ahí con iluminación, pero en los 80 y los 70 ponía Body by Fisher, supongo que por contrato. Pasamos al interior del Grand National y ¡wow! Sí que tenemos detalles aquí, pero quiero comenzar con el diseño general del interior de este coche. Es cuadrado, y muy cuadrado. Además, los coches de hoy son muy curvados, con líneas suaves por dentro, pero este no. Aquí solo tienes ángulos rectos. Cada panel, cada botón, cada interruptor, si no es cuadrado, está dentro de algo más grande que sí que lo es. Todo este coche es ángulos rectos, cuadrados y rectángulos, con la única excepción del volante. Es una locura ver todo esto y pensar que solo han pasado 35 años desde que este era un diseño de interior. Las cosas han cambiado rápidamente. Pasando a otros detalles y características del interior, este coche tiene ventanas eléctricas, lo cual está bien. Tiene cierre centralizado, lo cual también está bien. Tiene asientos eléctricos, lo cual también está bien, pero no tiene espejos eléctricos. En su lugar tienes este pequeño control de espejo en el panel de la puerta del conductor. Hay un cable conectado a este control que va hasta el espejo. Mueves el control y el espejo se ajusta a medida que lo mueves. Entonces te preguntarás, ¿cómo funciona el del pasajero? Pues bien, dentro de un panel rectangular, en el área del cuadrado instrumentos, hay otro pequeño joystick que puedes mover. Dice espejo derecho y al moverlo ajusta la posición del espejo derecho de la misma manera que el del lado del conductor. Bastante simple, la forma fácil de ajustar los espejos antes de los espejos eléctricos de hoy. Quiero hablar sobre los logotipos en el interior, que es un tema interesante, y luego quiero hablar sobre quizás el logotipo más interesante, que es el que está en el centro del volante. Se puede ver el logotipo de Buick, lo cual no es tan interesante porque, bueno, es un Buick, pero lo que es interesante es que ese es el único lugar donde aparece el logotipo de Buick en todo el coche. Dice Buick en la parrilla, dice Buick en el lado del pasajero del tablero, pero el logotipo en sí solo aparece en este único lugar porque intentaron poner el logotipo del Grand National en todos los demás lugares y lograron hacerlo en varios puntos del interior. Me encanta que tiene el logotipo del Grand National bordado en los reposacabezas de los asientos. Se ve muy bien. También está el logotipo del Grand National en el lado del tablero del pasajero. Nuevamente dice Grand National, con una pequeña bandera a cuadros y se ve genial. Y también para recordarte que estás conduciendo un Grand National, en ese diseño altamente rectangular hay una placa que dice Turbo 3.8 litros. De manera curiosa, esa palabra Leader está escrita a lo británico, con RE en lugar de ER. No sé por qué, pero ahí está en la placa. Pero esas son las únicas placas que tenemos en el interior, lo cual es impresionante porque cuando compres un coche de alto rendimiento moderno, hay insignias de AMG, Ford Focus RS o lo que sea por todo el interior. Y Buick no fue tan lejos con este modelo. Hablando de logotipos, quiero mencionar otro elemento relacionado con los logotipos y son las hebillas del cinturón de seguridad, que me encantan porque dicen GM en el medio. Para liberar el cinturón de seguridad, presiones el logo GM, y menciono esto porque GM usó estas hebillas de cinturón en todos los vehículos de General Motors de esta época. Y en lugar de hacer hebillas diferentes para cada marca, Pontiac, Buick, Oldsmobile, algún responsable de costes de GM debió decir, tengo una idea, pongámosle GM. Así que todas las hebillas de esta época solo dicen GM. Probablemente para ahorrar unos centavos al no poner los logos de cada marca en la hebilla del cinturón de seguridad. Quiero volver al cuadro de instrumentos rectangular y específicamente quiero hablar del velocímetro
rectangular también, que en realidad está dispuesto horizontalmente. Una cosa interesante sobre este velocímetro es que solo llega hasta 136 km por hora, así que ves eso y piensas, ¿cómo puede ser un coche de alto rendimiento si solo llega a eso? Bueno, pues la respuesta es que no es así. Ese velocímetro es del Riga. El dueño de este coche me dijo que la velocidad máxima está limitada en unos 190-241 km por hora. Puede ir mucho más allá de los 136, pero General Motors no quería desarrollar un velocímetro nuevo, así que simplemente pusieron este. Y el dueño me contó que cuando llegas a 136, la aguja del velocímetro parece querer seguir más allá, pero no puede, ya que no hay espacio para que se mueva, así que se queda ahí. Debajo del velocímetro tienes otros indicadores interesantes. Uno es el tacómetro, que es muy peculiar. También está puesto horizontalmente, pero es muy pequeño y tiene barras amarillas y naranjas que se iluminan a medida que alcanzas diferentes revoluciones del motor. El amarillo está en los intermedios y luego se ilumina de naranja cada vez que llegas a los 1000, 2000 o 3000 revoluciones. Es muy peculiar e interesante ver que el medidor de revoluciones es muy pequeño. Debajo de eso tienes el medidor de presión de turbo y cuando entres en la zona de presión de turbo también se ilumina horizontalmente como el medidor de revoluciones que está arriba, muy interesante. Otro detalle interesante dentro de este área, a la derecha y a la izquierda del velocímetro rectangular, tienes dos rectángulos verticales y ahí tienes todas las luces de advertencia del coche que te avisan si la alarma está activada y si hay un problema o lo que sea, pero me gusta especialmente cuando pones el intermitente y se activa el derecho. No solo se enciende la flecha, sino que también pone DRT Turn, indicando claramente que está activado el intermitente derecho, y si pones el izquierdo pone LT Turn. No solo muestra la flecha, sino que te confirma la señal que está encendida. Por si acaso te confundieses. Por último quiero hablar de los visores solares de este coche. Voy a comenzar por el del lado del pasajero. Puedes ver que la visera es de tela. No es sorpresa, pero si la bajas tienes un gran ensamblaje de espejo de plástico y encima del espejo hay más tela. ¿Quién sabe por qué? No tenían suficiente dinero para poner un logo de Buick en las hebillas del cinturón de seguridad, pero tenían tela extra para ponerla en el plástico, que ya está en el espejo de la visera de tela. Pero en fin, abres el espejo de la visera y puedes ver que está iluminado, lo cual es un buen detalle y es ajustable, así que puedes mirarte en luz tenue o brillante según prefieras. Quiero pasar al centro del interior del Grand National y específicamente a la consola central entre los asientos. Comenzando en la posición más atrás, si tienes este pequeño espacio de almacenamiento, solo se inclina hacia el conductor. Era una característica agradable centrada en el conductor. Subes de ahí y tienes la palanca de cambios, que es solo una palanca de cambios muy anticuada. Es increíble, todas venían así en su época, pero ahora es difícil de creer. En esta era de extrañas palancas electrónicas modernas que alguna vez fueron tan simples, pero era otra era. Subiendo de la palanca de cambios tienes el estéreo, que no es tan inusual, es bastante común en los coches de GM de los 80. Me gusta el hecho de que tienes 4 presets y están sin etiquetar, solo tenías que recordar cuál era cuál. Mi cosa favorita sobre el estéreo, sin embargo, son los altavoces, que puedes ver que los altavoces dicen Concert Sound, y no solo Concert Sound, sino Concert Sound 2. Esta era una mejora sobre el Concert Sound 1, y querían que lo supieras. A la izquierda tienes los controles del clima, que no son especialmente interesantes, se ven igual que los controles del clima de la mayoría de los coches de la época. De nuevo, es una pequeña caja rectangular. Pero lo más interesante son las rejillas de ventilación y especialmente el hecho de que hay una rejilla extra debajo de la columna de dirección y debajo del panel de instrumentos. Este era el ventilador de la entrepierna. Podías tener aire frío soplando entre tus piernas, y esa era la razón por la que lo instalaron. Era una idea bastante decente, y he escuchado a la gente pedir a los fabricantes que lo traigan de vuelta como en los 80. Pasemos a la guantera, donde encontrarás uno de mis detalles favoritos en este coche, y eso sería las ranuras de almacenamiento para monedas. Mira esto, en la tapa de la guantera por dentro está etiquetado qué monedas debes poner en qué ranuras, pero a diferencia de otros coches donde puedes apilar las monedas, en este coche tienes que ponerlas al lado de otras. Lo que significa que no puedes poner muchas monedas. El dueño y yo las contamos y parece que puedes poner $1.55 en total en la guantera, si llenas todas las ranuras. Eso era todo lo que necesitabas en los 80. Conducías tu Grand National hasta la cabina telefónica para hacer una llamada y con ese dinero tenías suficiente. Y hablando del maletero, hay varios artículos interesantes que se encuentran en el maletero, y el que más me gusta es este. Buick lo llamó el manual de escucha del estéreo. Si alguna vez necesitas un manual para escuchar el estéreo y en la portada dice diseñando el sonido, te gustará tanto que no querrás dejarlo, disfrutarás tanto de tus altavoces que no querrás irte.
Lo interesante de este pequeño folleto es que enumera cada estación de radio en el país e indica su frecuencia y su nombre. Esto era válido en 1987 y puedes pasar por él y ver cada pequeño pueblo del país y cada estación de radio y su frecuencia que existía en ese pueblo. Es un relicario muy impresionante del Buick de 1987. Otro artículo interesante que se encuentra en el maletero es esta pequeña etiqueta de advertencia, que es la etiqueta que recomienda el combustible premium, pero también recomienda el intervalo para cambiar del aceite. De hecho, dice que es extremadamente importante, subrayado en rojo, cambiar el aceite cada 12.000 kilómetros para mantener el funcionamiento adecuado del turboalimentador. Se aseguraron de que todos tuvieran uno de estos para que supieras cuándo cambiar el aceite y qué combustible ponerle a tu Grand National. Lo otro interesante en el maletero es el manual del propietario, y de hecho el manual de este coche es solo el manual estándar del Regal, con el logo de Buick grabado en él. La parte más interesante de este manual de propietario es lo corto que es casi increíble en realidad. Cuando no tienes sistemas y tecnologías de todo tipo, puedes explicar todo en 50 páginas, y Buick lo hizo. Ya ves que tiene asientos traseros y 2 puertas, y como es habitual, debo subirme a los asientos traseros. He movido el asiento delantero todo hacia adelante y lo he empujado para meterme. En realidad el asiento se mueve muy lejos hacia adelante, así que hay espacio decente aquí atrás. Y una vez que te subes a los asientos traseros, te darás cuenta de que no hay nada llamativo, como podrías esperar. Es todo bastante estándar, sin demasiados lujos, aunque vale la pena señalar que todos los Grand National tenían estos geniales asientos bicolor, negros por fuera y un gris plateado en el medio, y eso se extendía hasta los asientos traseros, lo cual era un bonito detalle. Lo otro interesante de los asientos traseros, probablemente lo más interesante, es el hecho de que solo había un cenicero en la parte trasera del asiento del conductor y no estaba centrado. Supongo que pensaron que si solo iban a poner un cenicero, debían moverlo hacia el asiento del pasajero para que ambos pasajeros traseros pudieran acceder a él. Y eso fue lo que hicieron. Está un poco descentrado, pero lo interesante es que todavía tiene la etiqueta de fábrica que dice: este asiento fue fabricado por la sala de cojines de la Unidad Norte en el turno de día y la planta de ensamblaje de Flint, Michigan. Es súper genial. La etiqueta original que pusieron allí por alguna razón en la fábrica, probablemente no verás eso en uno nuevo ni en ningún coche. Volvamos a la parte exterior del Grand National y específicamente al maletero. Lo abres y verás que es un maletero bastante estándar, aunque es bastante grande, más grande de lo que conseguirías en muchos coches modernos. Podrías meter muchas cosas, y un par de cosas interesantes es que la llanta de repuesto simplemente está aquí. No se hace ningún intento de ocultarla, meterla debajo del coche o ponerle una alfombra, simplemente está ahí, lo cual de nuevo es impensable según los estándares modernos, pero no para los 80. Otra cosa interesante en el maletero está en la parte superior de la tapa del maletero. Por dentro tienes esta etiqueta que muestra todos los códigos de opciones, números de línea de producción y las partes y características que se agregaron al coche, lo cual es muy interesante de ver y además está muy bien preservado. Y es una manera fácil de verificar si este coche es original y no ha tenido, por ejemplo, la tapa del maletero reemplazada con esta etiqueta que tenemos ahí. Y además sigue estando en muy buen estado. Significa que se puso en la fábrica y que está en su condición original. Finalmente nos movemos al capó del Grand National, que es un lugar bastante interesante. Este coche es tan diferente a otros modernos y no hay ninguna cubierta plástica ni nada por el estilo bajo el capó. Puedes ver todo claramente y eso incluye un par de logos del Grand National. En la parte inferior del capó dice Buick turboalimentado y luego tiene el logo más grande del Grand National de todo el coche, recordándote lo que estás trabajando mientras lo haces. También hay un pequeño logo del Grand National junto al pestillo del capó en la parte delantera. Otra cosa interesante que puedes ver en el centro es que tienes el turbocargador y al lado el intercooler y una entrada de aire que absorbe aire directamente hacia el motor, como pasa en muchos coches turboalimentados. En los modernos las entradas de aire están montadas muy conspicuamente. En el exterior, en el techo, en los costados, para verse cool y especial. En este coche está montado debajo del motor, lo que demuestra aún más lo sutil que era el coche. No necesitaba ninguna entrada de aire obvia para llamar la atención. En lugar de eso está ahí abajo y ni siquiera puedes verla a menos que la busques. Y esos son los detalles y características del Grand National. Ahora es hora de sacarlo a la carretera y ver cómo se maneja. Vale, conduciendo el Grand National.
Es una pasada, siempre quise conducir uno de estos. Y sé que probablemente no va a sentirse como un superdeportivo moderno o algo así, pero no me importa. Sentado aquí, en este interior, realmente piensas, esto es muy diferente a los coches de hoy en día. Realmente me sorprende que esto solo tenga 35 años, porque se siente como si fuera de otro planeta en términos de coches. Voy a arrancar rápidamente aquí. ¡Wow! Bueno, es bastante rápido, de hecho. El turbo se pone en marcha, se siente razonablemente rápido, me sorprende. No pensaba que fuera a ser así. Piensas en el coche y tiene 35 años, no va a sentirse muy rápido, pero se siente bien. Creo que su factor limitante parece ser la transmisión, es una pena. Realmente es una pena porque tiene esta transmisión vieja de 4 marchas, como los de su época, pero uno se pregunta, si le pusieran una buena transmisión, ¿sería mucho más rápido? ¡Wow! Baja de marcha. Ahora sí, wow. Es rápido, alucino. Es muy divertido realmente, se siente rápido y bien. El dueño de este coche me contó una historia increíble. Me dijo que tuvo un Corvette nuevo de los 85, 86 y 87. Y estaba conduciendo por ahí cuando un tipo se le puso al lado en uno de estos y ya sabes, le ganó en el semáforo en un arranque. El dueño de este coche lo detuvo y le preguntó, ¿qué es eso? Estaba tan sorprendido que decidió comprarse uno nuevo en ese momento. Y este es su segundo coche. Es una historia bastante impresionante, la verdad. Supongo que es lo que quería Buick, pero es un coche muy sigiloso, nadie lo sabía realmente, y si no estabas en el negocio quizás no lo conocías, decías que era solo un Rica, pero no lo es. Este coche no tiene mucho ruido del motor, de hecho muchos coches de la época no lo tienen, incluso los V8. Lo que tiene este coche... Es rápido, sorprendentemente rápido. Lo que tiene este coche es ruido de turbo y toneladas de él. Hay mucho ruido del turbo cuando aceleras, puedes oír cómo se pone en marcha. Estando detenido en un semáforo se detiene muy bien, sorprendentemente suave. El dueño me dijo que lo mantiene con un tipo llamado Lou Carsnata, que es como el gurú de los Grand National, y tiene algunas mejoras, fiabilidad y suavidad para hacer que este coche sea más cómodo a día de hoy. Es un coche agradable para viajar, hay una cantidad razonable de espacio, puedes ajustar el asiento hacia atrás, por supuesto no tiene reposacabezas real, porque el latigazo cervical no se había inventado hace 35 años. Es rápido lo suficiente y también divertido, y creo que es un coche emocionante. Obviamente la dirección no está en ese nivel, puedes girar 5 o 7 centímetros a la izquierda o derecha antes de que pase algo. Este coche no fue diseñado para ser un coche de autocross o algo así. Era más bien un coche de línea recta y tipo de carreras de su época. Y aún se siente sorprendentemente rápido. Creo que ese retraso clásico del turbo cuando se pone en marcha y luego está en el rango alto de las revoluciones del motor, te lanza a la siguiente marcha. Realmente lo sientes, es algo muy emocionante. Y ese es el Buick Grand National de 1987, uno de los iconos de los años 80. Un coche que todo el mundo todavía ama y respeta más de 35 años después. Los ejemplares bien conservados del Grand National ahora se venden por $100,000 o más, ya que este coche se vuelve cada vez más deseado, coleccionable y buscado. Y ahora puedes ver el porqué. Es el momento de darle al Grand National una puntuación. Comenzando con las categorías del fin de semana y el estilo, el Grand National simplemente luce súper genial, muy agresivo y sin ser exagerado. Quizás el mejor ejemplo de cómo un coche rápido y sigiloso debe verse y obtiene un 8 de 10. La aceleración de 0 a 100 en 6,7 segundos obtiene un 2 de 10. El manejo está bien, pero no inspirador, obtiene un 4 de 10. El factor diversión es promedio, divertido en línea recta, pero fuera de eso no es emocionante, obtiene un 5 de 10. Finalmente el factor cool, y aunque puede que no atraiga la atención de todos, si estacionas este coche junto a un McLaren 570, yo me acercaría al Buick. Obtiene un 7 de 10 para un puntaje de fin de semana de 26 de 50. Ahora las diarias y las características, bastante bien equipado para la época, pero según los estándares modernos,
modernos, obtiene un 2 de 10. La comodidad está bien, lo que esperarías, obtienes un 5 de 10. La calidad está bien, los materiales son promedio y al final es un coche GM de los años 80 obteniendo un 4 de 10. La practicidad es normal para un coupé de 4 plazas, obtiene un 4 de 10. Finalmente el valor, y creo que estos coches están infravalorados, están aumentando en coleccionismo y siguen siendo una especie de gang y obtiene un 7 de 10 para un puntaje diario final de 22 de 50. Sumándolo todo, el puntaje final es de 48 de 100 y se compara con otros coches geniales de los 80. No puede competir con los exóticos, pero está más cerca de lo que podrías pensar, ya que ha envejecido mejor que coches como el Ferrari 348. No es el mejor en rendimiento, pero es genial y me encanta. El Grand National se basó en el aburrido Buick Regal, que se vendió del 78 al 87, pero este no era un Regal. Era algo que... Y eso es lo que dice, lo cual es curioso ver y pensar en los coches actuales...